Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buen día. El día de hoy vamos a revisar para matemáticas lo que es las intersecciones con los ejes y la simetría. Pues bien, las intersecciones con los ejes son los puntos donde la gráfica de una ecuación corta los ejes coordenados que se llaman intersecciones. ¿Qué quiere decir? Que donde la gráfica va a cortar en algún punto a la coordenada en y donde la va a cortar en algún punto en la coordenada en x, ¿sale? Como por ejemplo, fíjense, aquí esta gráfica, aquí por ejemplo, aquí en este punto la está cortando en qué? En la coordenada y aquí este punto lo está cortando en la coordenada x. Pero ¿cómo puedes hacer para encontrar estas intersecciones? Pues muy sencillo. Lo que tienes que hacer es simplemente que cuando quieres encontrar la intersección en el eje Y, ¿a quién vas a hacer cero? Pues obviamente a X, para que esté cero en X y aquí encuentres el punto. Y viceversa, para que encuentres lo de la intersección en X, ¿a quién vas a hacer cero? Pues obviamente a Y. Aquí, fíjense, lo podemos verificar, perdón. Aquí la X, ya vieron, tiene cero, y aquí el valor de Y, pues es algún valor. En este caso le pusimos B. Y para la intersección en X, aquí la Y le pusimos cero, y aquí la X, pues tiene algún valor, ¿no? Pero en este caso le pusimos A. Entonces, vamos a revisar esto mediante un ejercicio. Aquí les puse esta ecuación, dice, determina las intersecciones con los ejes de la ecuación y igual a 2x menos 6. Entonces nos vamos a pasar al pizarrón. Y bueno, como ya les comenté, pues vamos a hacer la intersección en Y, en ese sentido, y entonces vamos a hacer la X igual a cero. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es que pongo mi ecuación, ya la tengo aquí, entonces voy a poner que va a ser Y va a ser igual a 2, entonces aquí en lugar de poner X voy a poner 0 entre paréntesis, menos 6. Por lo tanto, Y va a ser igual a 2 por 0, pues 0, entonces nada más va a quedar ¿cuánto? 6, menos 6, perdón, entonces en este caso, pues la intersección va a ser igual a menos 6, ¿sale? Entonces, aquí pues no hay así pues, ningún valor, entonces ya queda resuelto. Vamos ahora a hacer la intersección en el eje. eh, Aquí la voy a poner aquí bajita si se puede ver. Vamos a hacer aquí la intersección en X. Entonces, para la intersección en X, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner, ahora vamos a hacer, en este caso, la coordenada Y igual a 0. Entonces voy a poner aquí, en lugar de poner la Y, voy a poner el 0, que va a ser igual a 2x menos 6. Entonces despejo. ¿Qué está haciendo el 6? Está restando, va a pasar sumando. Entonces me va a quedar 2x va a ser igual a 6. ¿Sale? Y ¿qué está haciendo el 2? Multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar x es igual a 6 entre 2. Entonces me va a quedar igual a 3. Entonces, por lo tanto, aquí ya tengo mis dos intersecciones. En y igual a menos 6 y en x es igual a 3. ¿Sale? Entonces, pues ya nada más aquí, para la cuestión de cómo me quedaría entonces la gráfica, pues me va a quedar de la siguiente manera. Fíjense ustedes. Me va a quedar aquí. Ven, aquí también expliqué el despeje. Pues entonces gráficas tu punto. Como en x es igual a 3, entonces pones 1, 2, 3. Aquí está el punto graficado. Y en y quedamos que era ¿cuánto? Que era menos 6. Entonces te va a quedar en menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí ya queda y menos 6. ¿Sale? Entonces, aquí está la solución a este problema. Entonces, es como queda la solución. Vamos a ver ahora lo que es la simetría. La simetría es como un espejo. Fíjense, es básicamente que lo que tienes de un lado lo vas a tener del otro lado. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos una parábola que abre en el eje de las X. ¿Por qué? Porque abre en esta parte. Si fuera hacia arriba o hacia abajo, abriría en el parte de las Y. Pero entonces esta abre en el eje de las X. Y si se fijan, por ejemplo, cuando ustedes hicieron su actividad de la sesión pasada, de su parábola, le salieron los mismos puntos, los mismos resultados, si se fijan, nada más que con otro signo, ¿no? Entonces, en la parte de las X, bueno, en la parte de las Y, pues le salió lo mismo. Por ejemplo, en un punto salió 1 y en el otro también salió 1, ¿no? Y así sucesivamente, porque se hace un espejo. Entonces, lo que queremos ver es su simetría de las ecuaciones sin necesidad de hacer la gráfica, ¿sale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta ecuación, si tiene una simetría respecto al eje X
y de la misma manera se tiene la simetría respecto a Y. Les explico aquí a grandes rasgos y ahorita lo pasamos al pizarrón. Lo que hay que hacer es básicamente es sustituir aquí en este sentido, como vamos a contar la simetría respecto a X, vamos a hacer nuestra Y negativa. Entonces aquí, en lugar de poner Y positiva, lo pongo de esta manera, miren, menos Y al cuadrado, ¿sale? Y lo transpongo con la otra ecuación para ver si me da la misma. Si te da la misma ecuación, entonces quiere decir que sí es simétrica, pero si no te da la misma ecuación, entonces no es simétrica, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que hacer, pues aquí en este caso les decía yo, le vamos al cuadrado, entonces nos queda menos por menos, más. Entonces, como pueden darse cuenta, pues queda la misma ecuación. Y se comprueba que sí es simétrica a X. Mientras que, por lo tanto, si comprobamos a Y, entonces ahora hay que hacer X negativa. Entonces aquí en lugar de poner la X, como la teníamos acá positiva, fíjense ustedes, aquí la ponemos negativa y nos va a quedar menos por menos, pues más. Entonces aquí te viene más, aquí este menos y por lo tanto no es simétrica respecto a Y, solamente respecto a X. Entonces vamos a poner este ejemplo en el pizarrón para que quede un poquito más claro. Bueno, entonces vamos a ver aquí otra vez esa parte. Entonces quedamos que en simetría en X voy a hacer a menos Y. Entonces voy a poner aquí sustituir, pongo menos Y al cuadrado menos 5x más 6. Si quieren pueden poner la ecuación aquí adelante, si no la quieren hacer no hay ningún problema. Digo, aquí nada más pues la cuestión es pues para que ustedes tomen como referencia, pero como les decía, si ustedes no lo quieren hacer pues no hay ningún problema. ¿Sale? Yo lo voy a poner para que tengamos la referencia. Porque se puede basar con lo que tienen arriba. Entonces, menos por menos te va a dar más, porque acuérdense que un número elevado al cuadrado por sí mismo te da más. Si es negativo, obviamente, ¿no? Entonces te va a quedar y cuadrada menos 5x más 6 es igual a y cuadrada menos 5x más 6. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Que sí es simétrica. Sí hay simetría. En X. Vamos ahora a ver del otro lado. Hago la misma forma, entonces me va a quedar y al cuadrado, pero aquí lo que tengo que sustituir ahora es X, entonces pongo aquí menos X más 6, y este va a ser igual a y cuadrada menos 5x más 6. ¿Sale? Entonces, aquí, bueno, déjenlo pongo bien porque si no, no se ve. Ahí está. Entonces me queda y cuadrada menos por menos te va a dar más. Más 5x más 6 es igual a y cuadrada menos 5x más 6. Como les dije, esa parte si ustedes no la quieren poner, no la pongan. No hay ningún problema. ¿Sale? No, yo lo pongo para tenerlo como referencia, pero ustedes pueden tomar como referencia la de aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues no es simétrica. ¿Por qué? Porque aquí me dio positivo y aquí tengo negativo. Entonces, no es simétrica en Y. ¿Vale? Entonces, así me queda esta ecuación. ¿Sale? Ahí disculpen ahora que tengo un poquito de problemas de iluminación, pero no sé por qué, pero yo creo que ahora porque está muy nublado, no está dejando que se vea muy bien. Pero bueno, creo que no se refleja tanto. Entonces, sí se alcanza a ver. Entonces, así es como se resuelve la simetría. Vamos a ver otro ejemplo. Ahorita lo ponemos en el pizarrón. Bueno, vamos a ver ahora estas intersecciones. Este ejercicio nos va pidiendo intersecciones y simetría en X y en Y. Entonces, vamos a revisarlos. Para la intersección en X, voy a hacer Y igual a 0. ¿Vale? Entonces me va a quedar X al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 16. Entonces, X al cuadrado va a ser igual a 16. Entonces, como está la potencia, va a pasar como raíz cuadrada. Entonces me va a quedar que X va a ser igual a raíz cuadrada de 16. Por lo tanto, X va a ser igual a ¿cuánto? A 4. ¿Vale? Vamos ahora con la intersección en Y. Entonces hago ahora aquí X igual a 0. Entonces pues hago lo mismo. Pongo aquí X al cuadrado más, perdón, será aquí 0. Déjenlo, mejor voy a borrar esta parte porque no estoy haciendo aquí todo muy amontonado. Vamos a dar que lo volvemos a escribir. Entonces aquí, para intersección en Y, voy a hacer X igual a 0. Entonces me va a quedar aquí 0 al cuadrado
más y al cuadrado va a ser igual a 16. Entonces, esto obviamente se cancela, me va a quedar y cuadrada es igual a 16. Entonces, como está a la potencia, va a pasar como raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 16 va a ser igual a 4. Entonces, por lo tanto, mi intersección en X va a ser igual a 4 y la de intersección en Y va a ser igual a 4. ¿Sale? Entonces, ahora voy a hacer la parte de simetría. Voy a borrar para hacer la parte de la simetría. Así que voy a quedar, pero no. Mejor lo hacemos así para que no quede tan amontonado. ¿Qué les parece? Entonces, ahora voy a hacer... Ay, se me perdí mi plumón. La ponemos con azulita. Inciso B, voy a hacer la simetría. Entonces, vamos a hacer la simetría. Voy a hacer primero entonces mi simetría respecto a ¿quién? La voy a hacer primeramente respecto a Y. ¿Sale? Entonces, como quedamos que la voy a hacer primeramente respecto a Y, ¿a quién? Lo voy a hacer primero respecto a Y. Entonces, como es respecto a Y, voy a hacer X va a ser igual a menos X. ¿Sale? Entonces me queda aquí menos X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 16. Ojo, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Como tengo esta parte, no lo puedo hacer de esta forma. Tengo que igualarlo a 0, primeramente. Entonces, lo que tengo que hacer al principio es este 16 pasarlo del otro lado. Como está sumando, va a pasar restando. Entonces, me va a quedar X al cuadrado más Y al cuadrado menos 16 es igual a 0. Entonces, ahora sí que ya la tengo de esta forma, puedo encontrar. Entonces, voy a encontrar mi simetría en Y. Primero voy a hacer entonces mi X negativa. Entonces, me queda X así, al cuadrado más Y al cuadrado menos 16 es igual a 0. Entonces, aquí me va a quedar lo mismo. Va a quedar que menos por menos más. Entonces, te va a quedar menos 16. Entonces, sí es simétrica porque está igual que la que tengo aquí. Le voy a poner aquí una flechita. Que esta es la misma que la que tengo de este lado. ¿Vale? Y aquí también está de la misma forma. Voy ahora a hacer mi simetría respecto a quién. Respecto a X. Lo voy a hacer respecto a X. Entonces aquí Y la voy a hacer menos Y. Entonces me va a quedar X al cuadrado más Y al cuadrado menos 16 igual a 0. Pongo la ecuación. Sustituyo X al cuadrado más menos Y al cuadrado menos 16 es igual a 0. Entonces, te va a quedar X al cuadrado, aquí te va a quedar menos por menos, más. Entonces, te queda Y al cuadrado menos 16 es igual a 0. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Pues tengo la misma ecuación. Y por lo tanto, ambas son simétricas. Ambas son simétricas, ¿verdad? Entonces, en las dos tengo simetría, ¿sale? Y no hay ningún problema, ¿sale? Miren, ya ahorita salió un poquito el sol y ya se está corrigiendo un poquito la iluminación. También rápido fui por una cobija, por eso vine medio sofacado, para taparla. Entonces, ya quedó, ¿sale? No hay ningún problema, pues ya quedó aquí la parte esta resulta del pizarrón. Vamos a ver otro ejemplo, para que quede bien esta parte y no perdamos de vista la situación que estamos haciendo. Sirve de que voy por mi plumón rojo que se me cayó, quién sabe dónde se quedó. Bueno, fíjense, aquí ya tengo otro ejercicio. Entonces, ya puse 4x al cuadrado menos 9x, 9y al cuadrado es igual a 36. Entonces, voy a encontrar primero las intersecciones. Entonces, voy a encontrar primero mi intersección en x. En x, entonces voy a hacer, por lo tanto aquí va a ser y igual a 0. ¿Vale? Entonces voy a poner 4x al cuadrado menos 9 por 0 al cuadrado es igual a 36. Aquí no hay ningún problema que no la igualamos a 0, porque por la intersección es al contrario, nos sirve más. Nos ahorramos un paso. Entonces aquí 9 por 0, pues 0, ¿no? Entonces nada más te queda 4x al cuadrado es igual a 36. Entonces, ¿qué está haciendo el 4? Está multiplicando, va a pasar, dividiendo. Entonces te queda x al cuadrado es igual a 36 entre 4. Y por lo tanto, entonces aquí te va a quedar que esto es igual a ¿cuánto?
a 9, ¿sale? 9 por 4, 36. Entonces, como este te va a quedar de esta siguiente forma, x al cuadrado es igual a 9, pero como este está, ¿qué? A la potencia va a pasar como ¿cuál? Como raíz, entonces x va a ser igual a raíz de 9, entonces va a ser igual a 3, ¿sale? Y encontramos mi intersección en x. Voy a hacer ahora, pero para y, ¿vale? Entonces, fíjense, para y, voy a hacer ahora, por lo tanto, va a ser que x es igual a 0. Entonces, hago lo mismo, va a ser 4 aquí por 0 al cuadrado, menos 9y al cuadrado es igual a 36. Entonces, eso te queda 0, y por lo tanto te queda nada más 9y al cuadrado es igual a 36. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que prosigue? Pues es poner aquí el 9 que está haciendo, multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces te va a quedar y es igual al cuadrado es igual a 36 entre 9. Ojo, aquí nada más para las intersecciones, el signo que tiene aquí el menos, no lo pasen. Bueno, lo voy a explicar de dos formas. La primera vamos a pasar el signo, ¿sale? Entonces, te queda y al cuadrado es igual a 36 entre 9. ¿Cuánto nos queda? Te va a quedar menos 4. Entonces, este que está a la potencia va a pasar como raíz. Entonces, te queda y va a ser igual a la raíz de menos 4. A lo mejor ustedes van a decir, es que no hay raíces negativas. Sí, en este caso no hay raíces negativas, pero como estamos encontrando un punto, sí lo vamos a sacar. Entonces, lo que hacemos es sacar la raíz y te va a quedar 2 por 2, 4. Entonces, raíz de 4 te va a quedar 2 y le pones el signo. Para que al momento de que tú hagas tu gráfica, entonces la intersección te va a quedar ¿en dónde? En menos 2, ¿sale? Y el otro te va a quedar ¿en dónde? En 3. Esta es una forma, ¿sale? Voy a borrar de este lado para explicarles la otra forma, si no se quieren confundir con el signo. Pero como les digo, de entrada a lo mejor no hay raíces negativas, pero para las intersecciones sí lo vamos a encontrar. Ay, borré la presentación bien. Sí lo vamos a encontrar para poder saber en qué punto está cortando. La otra forma, me voy a pasar este paso para acá, ¿vale? Perdón, este de aquí. La otra forma que podemos hacer, que está así 9y al cuadrado es igual a 36, es simplemente dejar el signo, no llevárselo a 9, sino dejárselo a la y, para que entonces quede de la siguiente manera. Entonces 36 entre 9, ¿cuánto te queda? Te queda 4, entonces este está como potencia, va a pasar como raíz, entonces te va a quedar así, y te va a quedar entonces 2. Aquí tenemos imaginariamente, acuérdense que un 1, entonces como está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces te va a quedar así. Y por lo tanto, 2 entre menos 1 te queda a 2. Digo, no pasa nada, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Creo que por este es hay menos pasos que hacer. Nada más, pues acuérdense, solamente para la cuestión de los puntos, pues sí saquen la raíz al menos 4 y pues ya te va a dar menos 2. Obviamente entendiendo que esto es una coordenada, no es tanto un resultado algebraico. O lo pueden hacer de esta forma un poquito más ordenada algebraicamente, pero bueno, como ustedes de cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Vamos a ver ahora las intersecciones, perdón, la simetría. Bien, vamos a ver ahora la simetría. Les voy a enseñar un proceso que es un poquito más, pues, digo, menos laborioso, ¿no? Sirge va igual, ¿no? Pero, pues, bueno, esta parte te ayuda a hacerlo menos laborioso. Entonces, fíjense, lo que pueden hacer es, primeramente, vamos a despejarla, ¿no? Igualarla a 0. Entonces, queda 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado. Entonces, este está sumando, va a pasar restando. Lo que puedes hacer es que directamente pongas las dos variables en negativo y ya así ya ves cuál te da positivo, cuál cambió, cuál se quedó igual, ¿sale? Entonces, como aquí ya tengo mis dos relaciones, ya quedamos que en y, por lo tanto, x va a ser igual a menos x y el x y igual va a ser a menos y. Entonces, voy a ponerlos en la misma ecuación, las dos simetrías para que observemos y nos ahorremos pasos. Como les decía yo, si a ustedes les cuesta trabajo, pueden hacerlo en este sentido, pues, de la otra forma, o pueden hacerlo así más rápidamente, ya es cuestión de práctica, pero como ustedes lo deseen. Entonces te va a quedar aquí 4, entonces aquí voy a poner negativo, menos 9, y aquí y negativo. Entonces aquí te va a quedar 4, menos por menos te va a dar más, menos por menos te va a dar más, es igual a 0, ¿sale? Entonces, ¿qué puedo observar? Que básicamente me quedó que la misma ecuación, entonces en ambas partes, entonces
sí hay simetría en X y en Y. Aquí, pues lo más probable es que esta ecuación, pues pudiera ser una circunferencia o una elipse, porque pues está representándose en ambas partes en lo mismo, ¿sale? ¿Cuál es la clave de la simetría que pudieron ustedes observar? Fíjense, ¿se acuerdan del ejemplo anterior? Creo que el ejemplo anterior nos quedaba de la siguiente manera. Déjenlo, lo busco, aquí está. El ejemplo anterior estaba que y al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Este es el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? Entonces, ¿aquí qué pasó? ¿Dónde sí fue simétrica? ¿Dónde fue simétrica? Entonces, ¿en dónde creen que haya sido simétrica? En X. Entonces, ¿por qué? Porque se acuerdan que aquí sí me dio, aquí había que simetría en Y, ¿no? Simetría, perdón. En X. Porque aquí la X ya no me dio lo mismo, entonces en Y cambió. Haz de cuenta que es lo inverso. ¿Qué es lo que pudieron observar? Por ejemplo, para que sea más sencillo también para ustedes y ya desde ahí se vayan dando cuenta. Pues que, por ejemplo, que si tu variable está elevado al cuadrado, obviamente, cuando lo sustituyes, pues te va a dar lo mismo. Pero si no está elevado al cuadrado, por ejemplo, como en este caso, pues no te va a dar lo mismo. Y ahí sería básicamente, pues, la analogía para que ustedes encuentren la simetría. Ya nada más aquí lo que ustedes tienen que hacer, pues, es demostrarlo, ¿no? Mediante la sustitución, ¿no? Por eso es que aquí hice los dos pasos al mismo tiempo, porque ya sabía que iba a ser simétrica, porque ambos factores o términos estaban elevados ¿a dónde? Al cuadrado. No como en este caso aquí no estaba elevado al cuadrado, y por lo tanto aquí no iba a ser simétrica en dónde? En Y, ¿no? Y sí fue simétrica en dónde? En X, porque la Y sí está al cuadrado. Hagan cuenta que es lo inverso, por ejemplo, si la Y está al cuadrado y la X no, entonces va a ser simétrica en X, pero en Y no. Y viceversa, si la X hubiera estado al cuadrado, pues supongamos que ahora es al revés, fíjense. Supongamos que ahora es al revés, que aquí la X está que al cuadrado y aquí la X, perdón, la Y está así, entonces aquí ¿qué va a cambiar? Pues ¿dónde va a ser simétrica? Pues va a ser simétrica ¿en qué? En Y, porque ahora cambió, ¿no? Ahora la X es la que está al cuadrado y la Y es la que está solita. Entonces se invierte, ¿sale? Entonces el tema está sencillo, no está tan complicado. Nada más es cuestión como que ir paso a paso haciendo los resultados. Yo les doy estas partes de analogías para que ustedes puedan comprobar. Digan, ah, no, sí, mira, sí me equivoqué. Lo estoy haciendo al revés, ¿no? O, ah, sí, mira, es correcto, sí me dio por la analogía que me está comentando el profesor, ¿no? Entonces, para que tengan esas tips. Y bueno, entonces, es lo que yo les comentaba, fíjense, aquí, pues esta ecuación no tenía aquí el menos, tenía aquí el X, no tenía el cuadrado, entonces por eso no me dio la simetría en Y. Bueno, entonces, ya nada más para terminar el tema, aquí les dejo sus actividades de aprendizaje. De cada una de estas ecuaciones, determina sus intersecciones con los ejes y su simetría respecto a X y respecto a Y, tal y como le hicimos hace rato. Entonces, pues es básicamente lo mismo. Aquí hay que despejar. Aquí es como el que les puse el segundo ejemplo. Y aquí este último, ¿sale? Entonces, es encontrar la raíz, etcétera, etcétera. Y bueno, no olviden adjuntar su imagen de cada uno de los ejercicios. Procuren que les quede cada uno de estos en una sola hoja. Aquí no tienen que graficar, nada más es demostrar algebraicamente, perdón, no tienen que hacer ninguna gráfica, ¿sale? Así que pues por esta ocasión no va a haber gráfica sola, porque no les voy a pedir que hagan la intersección, que grafiquen la intersección, solamente que las encuentren, ¿sale? Porque pues no tiene caso, es entendible que ahí va a tocar el punto. Entonces, para que procuren que en cada ejercicio les quede en una sola hoja para que puedan tomar la foto o escanearla en su libreta y la puedan juntar ahí en plataforma. Pues bueno, de mi parte sería todo. Cuídense mucho. Estamos viéndonos pronto.